Hola amigos de los canales ASO Digital Content Honor Ediciones y Perlas Cristianas. Estamos aquí en una entrega dentro del canal Honor Ediciones para, bueno, pues hacer una pequeña reflexión o una aclaración. Nosotros, desde que generamos estos canales, ya más de 8 años, estamos convencidos de que es importante difundir, crear contenido para que todos podamos opinar y tener más información de la que normalmente se nos ofrece. De tal manera que en los últimos años se está construyendo una telaraña permanentemente en torno al mundo de las ideas y de la información. Existen muchos lugares donde se consideran que todos aquellos que hablan en redes sociales pues son cuando menos perniciosos, y estamos viendo cómo se persigue a personas dentro, por ejemplo, del Reino Unido simplemente por retuitear una información o emitir un vídeo en directo de algo que está sucediendo. Porque si las autoridades, como en el caso del Reino Unido, consideran que esa información, ese dato, ese vídeo es algo que puede animar y potenciar lo que sería los sucesos y los disturbios que se están ocurriendo, pues el que ha enviado esa información es responsable jurídicamente. Prácticamente es como si el transmitir los hechos que han ocurrido en la puerta de tu barrio a otra persona, pues fuera incentivar que esos hechos se continuaran ocurriendo. Eso es así, eso no. Eso es una cuestión que el foco donde se encuentra jurídicamente es en el Reino Unido y se está extendiendo a más sitios. No se soporta por parte de los gobiernos que las redes sociales emitan información. Pero no se vayan muy lejos, porque cuando se creó la imprenta y unos siglos después, para poder imprimir un libro hacía falta un derecho real, hacía falta una autorización. Hoy lo llamaríamos censura. En aquella época se consideraba que la imprenta que podía difundir un contenido no autorizado por el rey, porque todo se firmaba por el rey, pues no era precisamente lo que les gustaban qué curioso, a los poderosos. Igual que hoy en día. Los gobiernos, los estados, los poderosos, siempre quieren tener esta palabra, que ahora está tan de moda, el relato. Todo el mundo desde un inicio ha intentado construir relatos que lleven a la población a un lugar u otro. No se nos escapa que cuando hay situaciones de guerra, los gobiernos intentan controlar la información que se está difundiendo en la sociedad. Porque ni se puede dar información de que estamos perdiendo en tal frente o en tal otro, ni se puede tampoco intentar menoscabar la moral de las personas que están viviendo y conviviendo porque el enemigo esté ganando las batallas. Ese relato es el que en alguna medida los historiadores desde todas las épocas han intentado trasladar por medio del estudio. En la historia ha intentado traer esos momentos, esos hechos, para que todos pudiéramos construir lo que fue el pasado. Ya saben que esa frase se repite machaconamente: el que no sabe el pasado está condenado a repetirlo. Pero, ¿qué ocurriría si eso que los historiadores nos han estado relatando han ocultado información o la han cambiado o han omitido parte de esa información? Pues que lo que nosotros conoceríamos como relato sería falso o torcido o mediano. Les vamos a poner al final de este vídeo dos ejemplos de dos conferencias donde, por una parte, un historiador habla de los siglos XI y XII, del Reino de Aragón y de la Corona de Aragón, y del contubernio entre si fue o no la Corona y el Condado de Barcelona más uno que otro. Y claro, estamos hablando de casi 1000 años atrás. Y les vamos a traer también otro vídeo donde se va a hablar de lo que es la situación del conflicto de Israel con Palestina. Porque probablemente son dos ejemplos estupendos para que entendamos que cuando se omite información
de las claves que han ido sucediéndose en el momento histórico, cuando nosotros percibimos en el tiempo de hoy lo que está sucediendo, tenemos una información o una opinión o un juicio que en algunos momentos puede ser sesgado o equívoco. Les vamos a dejar un pequeño relato ahora, nunca mejor dicho lo del relato, un corte del vídeo que les pondremos al final, pero que habla y explica por qué esta persona está intentando construir el relato del conflicto Israel con Palestina. Les dejamos con él. Un segundo. Esta es la representación que yo creo que es la que es correcta. En realidad estamos construyendo un modelo del mundo con base en la representación que hacen los medios del mundo, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo que esta es la versión correcta? Porque en realidad nosotros no tenemos ningún contacto con la realidad. El contacto que tenemos con la realidad no va más allá de nuestras interacciones personales con nuestros familiares y un puñado de amigos, algunos conocidos periféricos, y ya. Eso es lo único que nosotros atestiguamos de primera fuente. Y quizá algunas cosas ya más superficiales cuando vamos manejando en el coche y vemos algunas cosas y nos asomamos por la ventana. Y fuera de eso, no atestiguamos absolutamente nada. Todo lo que está sucediendo en Rusia, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en África, donde sea, absolutamente todo nos llega a través de los medios. Lo que está sucediendo en Israel nos llega a través de los medios. Todo lo que sucede en el mundo que nosotros creemos que sabemos qué está pasando y que entendemos y que construimos un mundo, un modelo del mundo en nuestras cabezas para representarlo, absolutamente todo nos lo construyeron los medios y el sistema educativo. Es decir, nuestros sistemas de creación de significados y de representación de la realidad. Nada de lo que tenemos en la cabeza sobre cómo funciona el mundo y qué está pasando en el mundo es algo que nosotros vimos de primera fuente. Estoy aproximando, por supuesto. Hay algunas cosas que sí vemos, pero casi nada. Entonces, la pregunta que es muy importante es, ¿cuál es la relación entre el mundo que realmente existe y el mundo que está siendo representado en los medios? Esa es la pregunta clave y eso es lo que yo me dedico a investigar. Bien, pues aquí les hemos traído el por qué estamos construyendo nosotros también un relato. Buscamos con nuestros canales que la información que podemos disponer sea lo más completa posible. Evidentemente no porque seamos unos grandes medios de comunicación y podamos difundir a muchas personas, sino porque traemos contenido, información que creemos que es clave para explicar situaciones que estamos viviendo actualmente. Es muy fácil salir a la calle y gritar un eslogan y plantear unos hechos, pero nos debemos plantear previamente, con argumentos, si eso que nosotros creemos que es lo correcto o lo cierto o lo justo está completamente construido con toda la información que pudiéramos tener. Si usted no lo sabía, yo se lo digo. El conflicto palestino con Israel arranca con el colonialismo de Gran Bretaña. Y ahí es donde empiezan todas las madres. Y les vamos a poner a un vídeo donde se explica con detenido detalle el cómo se comenzó y se gestó la situación entre palestinos e israelitas y judíos. Porque es importante que tengamos claro que las raíces de los palestinos no son inocuas y no son precisamente lo que la comunidad y los medios de comunicación están permanentemente informándonos. Y cuando digo permanente, desde mi época joven hasta la fecha. He tenido que tardar más de 50 años en saber la totalidad de la información del conflicto de Israel con Palestina. Yo era conocedor del tema colonial británico, pero no conocía esto que le vamos a poner ahora. Escúchenlo. Los británicos son los que crearon a Husseini. Ellos
le dieron el título de Gran Muftí. Antes de los británicos había un cargo oficial que se llamaba Muftí de Jerusalén, bajo el Imperio Otomano, pero era un cargo que no tenía mucho poder. El Muftí de Jerusalén en el Imperio Otomano tenía poder en la ciudad de Jerusalén, pero nada más, y no era demasiado poder, mientras que en el Imperio Británico el Muftí de Jerusalén se convierte en el Gran Muftí porque le dan autoridad sobre todo el territorio del mandato británico y le dan poder sobre todas las escuelas islámicas, las madrasas, le dan poder sobre todas las mezquitas, el poder de poner y quitar a los ¿cómo se llaman? A los mulas, por ejemplo, prácticamente lo lo convirtieron en un miembro del gabinete y le dieron un presupuesto, y fue con eso que él organizó la matanza del Farhud. Cuando se fue a Roma, después de esto, Mussolini lo recibió como jefe de Estado con toda la pompa, y luego cuando fue a Berlín hizo lo mismo Hitler. Todos estos detalles sobre la historia de Husseini y su participación con los nazis los van a poder ustedes leer en mi libro que no es nada más sobre Husseini, pero digamos, Husseini es el gran protagonista. Con la sangre de millones de judíos todavía fresca en el suelo europeo, la ONU votó en 1947 a favor de establecer en Oriente Medio un Estado para el pueblo judío. También aprobó un nuevo Estado árabe palestino. Apenas concluido el voto en la ONU, Azam Pasha, secretario general de la Liga Árabe, anunció entusiasmado que los árabes harían un nuevo holocausto. Esta será una guerra de exterminio y una masacre gigantesca que será comparada con las masacres mongolas y las cruzadas. Haj Amin al-Husseini lideró el esfuerzo árabe-palestino en esta guerra de intención genocida. Los judíos, en su mayoría civiles sin entrenamiento militar y sin armas pesadas, derrotaron a los ejércitos profesionales de los Estados Árabes Unidos y establecieron su nuevo Estado. Bien, pues ya han podido escucharlo. Y es algo que está contrastado y avalado. Debemos dar gracias. No solamente este autor lo está publicando en Internet, sino que hay otros autores que testifican y comentan lo mismo y presentan los mismos datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que construir el relato es muy importante para todos, pero sobre todo para la sociedad. No debemos dejarnos influir por la información sesgada. Tenemos que buscar todos los medios. Antiguamente comprábamos todos los periódicos que podíamos los domingos para leer toda la información que venía. Y yo, con esa lectura, me hacía mi opinión. Evidentemente, cada periódico tenía su línea editorial. Con la historia, con los hechos del pasado, ocurre lo mismo. Tenemos que tener la totalidad de la información. Si no, nuestros juicios serán sesgados, nuestras opiniones serán parciales. Pero además, cuando intentemos apoyar una causa u otra con nuestra opinión, nos estaremos equivocando. Y eso es grave, porque entre el camino, probablemente el hecho del Reino de Aragón y el Condado de Barcelona y la Corona de Aragón ya no mueve molino el agua. Pero el conflicto de Israel con Palestina o el conflicto de Ucrania con Rusia sí que mueven molino, porque son tan importantes como que nos afectan y nos pueden afectar y mucho en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en nuestros hijos, nuestros nietos. Así que no se tomen esto a la ligera, intenten obtener la máxima información y no dejen que sean las televisiones, la más media, la que se la lleve, sino que indaguen, busquen, escarben, como dice este buen mexicano, que esa información que hayan escarbado, como la habrán obtenido ustedes por sus medios, la habrán digerido y seguro que les dé utilidad. Hasta aquí este comentario dentro de todos los canales que pretendemos justificar por qué existimos, por qué ponemos el esfuerzo en presentar cada cierto tiempo un contenido.
contenidos que creemos que son relevantes, como este que hoy les ofrecemos. Hasta la siguiente, aquí en los canales amigos de ASO Digital Content, Oner Ediciones y Perlas Cristianas. Ya saben, nosotros damos opinión, valores y contenidos. Ustedes ponen su opinión y nos ayudan a difundir, si así lo prefieren. Hasta la siguiente, chao.